Shalom, Dios les bendiga. Soy su hermano pastor y roé José Gabriel Carrillo Campa. Reciban bendiciones de lo alto en esta hermosa tarde fresca en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Damos gracias a Yahweh, nuestro Elohim, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que nos permite estar una vez más compartiendo un tema más de suma importancia para nosotros como creyentes en Yahshua, en Jesús. Y más que una predicación, va a ser una enseñanza teológica. ¿Cuál es la postura teológica que tenemos de manera personal sobre el milenio? ¿Cuál es la postura que tú tienes? Acordémonos que teológicamente existen tres posturas. Si tú nunca habías oído de esto, hoy este tema es de suma importancia para ti, para saber dónde estás parado, a dónde Yahshua lo que ha establecido para cada uno de los creyentes en su palabra. Y es un tema escatológico. Y quiero iniciar con esta oración y seguiremos con una cita bíblica que ayudaría a esta enseñanza, porque es una enseñanza, no es un sermón, es una enseñanza bajo qué postura tú estás viviendo tu cristianismo. Baruch Atah Melech Haolam, bendito eres tú, Rey y Amo del universo, Abba Kadosh, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach por esta tarde. Te pedimos que consagres y bendigas este tiempo, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, que esta palabra, Señor, sea una palabra de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, que traiga prudencia y revelación a nuestras vidas, que nos cuides y nos guardes y nos libres de todo mal en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Y quiero empezar con esta cita bíblica que a mí me encanta, por estos temas que vamos a estar tocando. Estos temas son de suma importancia para cada uno de nosotros. Disculpen, pero está fuerte aquí el airecito y nos molesta un poco, pero gracias a Dios por todo lo que nos ha dado este. Y esta cita alude mucho a lo que hoy vamos a hablar, porque ¿qué tanto has investigado tú sobre el milenio o de las posturas milenialistas? ¿Qué tanto sabes tú de ello? ¿Qué tanto sabes tú de la Escritura? Y es tiempo, la Biblia dice que es tiempo de olvidar los rudimentos de Cristo. Salvación, pecado, bautismo, perdón, todos esos temas son de suma importancia, pero cuando tú has conocido apenas a Yahshua, a Jesús. Pero en este tiempo es un tiempo que tú tienes que abrir y expandir tu mente a conocimientos más profundos para que tú puedas defender tu fe, tu postura en la que has creído en Jesús. Y este tema es de suma importancia. Y vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bendito sea el nombre del Señor. Y es aquí donde vamos a entrar en este ámbito, en esta materia. Y vamos a hablar de estas tres posturas escatológicas mileniales. Está el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Estas tres posturas son las que están activas, vamos a usar esa palabra, activas en este tiempo.
Muchas de las religiones, de los grupos sectarios y aún el cristianismo usa una de estas posturas. Y es aquí donde en esta tarde yo quiero tratar de enseñarte y que tú con tu libre albedrío veas qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros siguiendo la sana doctrina, lo que está escrito en la palabra del Señor. Tenemos que aprender dos principios fundamentales. La Escritura dice que no vino por interpretación de hombre, sino por la revelación del Espíritu. Segundo, hay una área de la teología que se llama hermenéutica. Y para tener la buena interpretación de las Sagradas Escrituras, tendremos que entender perfectamente y estudiar las reglas de interpretación de la hermenéutica. Y su regla fundamental es que la Biblia se interpreta por sí misma. Nadie puede añadir ni nadie puede quitar. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, que dice que el que le añada, así le será añadido a las plagas, y el que le quite, le será quitada su parte. Entonces, es aquí donde quiero que pongan mucha atención. Y vamos a empezar por la primera postura. La primera postura es la posmilenialista o el posmilenialismo. El posmilenialismo es una interpretación del capítulo 20 de Apocalipsis, que ve la segunda venida de Cristo ocurriendo después del milenio. Una edad dorada o una era de prosperidad y de dominio cristiano. Esta postura postmilenialista piensan que esto va a ser después de la venida de Cristo. Pero si nosotros nos damos cuenta, vamos a ir al libro de Apocalipsis para que vean que esto fue un tema de investigación, no nada más salió de las mangas, no, es un tema de investigación. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, para que vean que este posmilenialismo está fundado en estos versículos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús o de Yahshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, esta postura teológica postmilenialista se refiere a la creencia de que Cristo volverá después de un periodo de tiempo, pero ellos no lo toman necesariamente que va a ser 1000 años. Ellos creen que Apocalipsis 24, lo que les acabo de leer, no debería ser tomado literalmente. Ellos creen que los 1000 años es una figura retórica, es una alegoría. Ellos creen que los 1000 años significa simplemente un largo periodo de tiempo. Además, el prefijo post en postmilenialismo, en la palabra postmilenialismo, nos enseña, denota la opción que Cristo volverá después que los cristianos y no cristianos hayan establecido el reino sobre esta tierra. Saben, mis amados hermanos, esto nos tiene que hacer entender las posturas y lo que dice la Biblia. Estas tres posturas que yo les estoy hablando o que les voy a hablar únicamente son posturas teológicas, pero ¿qué dice la Biblia? Es aquí donde tenemos que aprender
mantener y abrir bien nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para que nadie nos engañe. Y dice que esta postura postmilenialista dice que los creyentes y no creyentes van a establecer el reino. Déjame decirte una cosa, esto no puede ser verdad, porque la Biblia dice otra cosa. Y miren, prosigo con esta postura. Lo que sostiene la posición postmilenialista, creen que este mundo va a ir mejorando cada vez más. Toda evidencia a lo contrario obstante con el mundo entero llegando a ser cristianizado. La postura postmilenialista piensan que todos van a ser creyentes y que se va a acabar la maldad. Pero déjame decirte una cosa. Desde ese punto, esta teoría está mal. Está mal porque la Biblia nos habla y nos dice que, sin embargo, esta no es una perspectiva que presenta la Escritura. La Escritura presenta del mundo de los últimos tiempos, del libro de Apocalipsis. Es fácil ver que el mundo será un lugar terrible, caótico en el tiempo futuro. Y eso lo dice segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, y se los voy a leer. Vamos a buscar Timoteo, nos vamos a dar el tiempo. Espero que nos sigan en este tema tan importante que hoy estamos hablando. Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7. Y dice la palabra en el nombre de Yahshua. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos que están por venir, el apóstol Pablo escribía esto. Y esto, hermanos, nos damos cuenta que es una teología fundamentada totalmente en la palabra y no en una suposición de hombres. Miren lo que dice el apóstol Pablo, derribando esta postura postmilenialista. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nunca va a haber paz hasta que llegue el reino milenial y la eternidad. Pero eso es otro tema. Así es que miren lo que está derribando el apóstol Pablo, esta teoría postmilenialista, con este versículo de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 7, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto evita. Versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Vieron lo que dice la Escritura, mis amados hermanos? Esta postura milenialista es una postura errada bíblicamente. Errada porque, primer punto, ellos piensan que nosotros vamos a conquistar el mundo y que todos van a ser creyentes, y eso es una postura no válida, porque la misma Biblia dice que se pondrá peor este mundo, y lo estamos viendo con todas las cosas que están sucediendo en este tiempo. Por eso yo en esta tarde quiero compartirte estas posturas para que tú, como un hombre, una mujer diligente, sabio, entendido, escudriña las Escrituras y veas dónde el Señor quiere que camines. Y seguimos con esta postura postmilenialista. La posición postmilenialista usa un método no literal para interpretar la profecía no cumplida, asignando sus propósitos
significados o palabras. El problema con esto es que cuando uno empieza a asignar significados a la palabra diferente a su significado normal, entonces puede decidir que una palabra o frase u oración signifique lo que no está escrito o lo que no quiere dar a entender. ¿Sabes? El problema de esta postura postmilenialista nos enseña, o ellos enseñan más bien, que lo que interpretó alguien, eso es ley. Y no es así, mis amados hermanos. La escritura es muy fácil y dice que ella nos guiaría a toda verdad a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu Santo. Si tú conoces la escritura, no vas a ser engañado, mi amado hermano, amigo. Si tú conoces la escritura, vas a saber cuáles son las sendas de justicia y de verdad que Yahweh, nuestro Elohim, a través de Yahshua ha puesto para que nosotros podamos tener salvación. Cuando las palabras pierden su significado, la comunicación se detiene. ¿Sabes? Cuando hay personas que sacan interpretaciones propias de la Biblia, están cayendo en un error. Y eso se convierte o se vienen convirtiendo en grupos sectarios. Tú no puedes interpretar a lo que a ti te venga la gana lo que dice la Escritura. La Escritura, en su regla fundamental, dice que la Escritura se interpreta por sí misma. No hay vuelta de hoja, no le busques más. La Escritura se interpreta por sí misma. Y esta postura postmilenialista nos dice: una interpretación normal, es decir, literal, rechaza el postmilenialismo. ¿Saben? El postmilenialismo está basado en formas y figuras, en alegorías. Y una de las reglas fundamentales, otra regla fundamental de las cuales estamos hablando, para poder interpretar bien la profecía se interpreta literalmente. ¿Por qué? Tomando como ejemplo las profecías concernientes a Cristo en el Antiguo Testamento, estas profecías fueron cumplidas literalmente, las cuales consisten en el nacimiento virginal de Cristo, que nació de una virgen. Quiero que entiendan eso, no vayan a malinterpretar la frase que hablé, que nació de una virgen. Eso lo dice Isaías 7:14, Mateo 1:23. Además, considere su muerte por nuestros pecados. Eso lo dice Isaías 53 y eso fue literal. También primera de Pedro 2:24. Estas profecías fueron cumplidas literalmente. Esta es la razón suficiente para llegar a la conclusión de que Dios en el futuro continuará cumpliendo literalmente su palabra, y más la palabra profética. Así es que esta postura postmilenialista está errada del concepto real del cual marca la Biblia. ¿Están aquí? Vamos a pasar a otra postura, que es la postura amilenialista o el amilenialismo. El amilenialismo, que es otra postura teológica, el amilenialismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Las personas que sostienen esta creencia son llamadas amilenialistas. El prefijo an en la palabra milenialismo significa no. Por lo tanto, la palabra amilenialismo significa que no hay milenio. Ellos niegan totalmente la existencia de un milenio. Y cuando la Escritura, mis amados hermanos y amigos, los está enseñando, miren lo que dice. Para conocer el amilenialismo, ellos no creen que no haya milenio ninguno. Ellos simplemente no creen en un milenio literal, un reino literal de Cristo de 1000 años en la tierra. En cambio, ellos creen que Cristo está sentado ahora sobre el trono de David y que esta dispensación
de la iglesia es el reino sobre el cual Cristo reina. Pero déjame decirte una cosa. Yo sé que Cristo está sentado en el trono, porque eso lo dice la Biblia. Yo no estoy en contra de eso, pero es una mala interpretación bíblica, porque el apóstol Pablo defiende la postura correcta de la Biblia en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4 verso 4. 2 de Corintios capítulo 4 verso 4 dice la palabra en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y miren, si nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, esta postura amilenialista está errada. Está errada porque dice, ellos tienen esa postura, ellos creen que Cristo está sentado ahora sobre el trono de David y que esta dispensación de la iglesia es el reino sobre el cual Cristo reina. Y Cristo reina, pero no es el tiempo que Él esté reinando en esta tierra. Dice que el que reina en este tiempo y en esta tierra es Satanás. Y es aquí donde tienes que entender esto, que no hay duda alguna de que Cristo esté sentado sobre un trono, pero esto no significa que este sea el tiempo de la Biblia, o que la Biblia describe como el trono de David. Y ya lo leímos en Apocalipsis, en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4. Para que Dios cumpla sus promesas a Israel y su pacto con David, está escrito en 2 de Samuel capítulo 7 verso 8 al 16 y el capítulo 23 verso 5, y Salmos, el Salmo 89 versículo 3 y 4. Algunas de las claras indicaciones bíblicas que el reino de Cristo será un reino literal en la tierra son: los pies de Cristo tocarán literalmente el monte de los olivos antes del establecimiento de su reino. Eso lo dice Zacarías capítulo 4 versículo del 4 al 9. También durante el reino el Mesías ejecutará justicia y juicio sobre la tierra. Eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 23 versos 5 al 8. El reino es descrito como bajo el cielo. Eso lo dice Daniel capítulo 7 versículo 13, 14 y 27. Los profetas predijeron cambios dramáticos en la tierra durante el reino. Hechos 3:21. Isaías 35 del 1 y versículo 2. Isaías capítulo 11 del versículo 6 al versículo 9. Isaías 29, 18. Isaías 65 versículo 20 al 22. Ezequiel 47 del versículo 1 al versículo 12. Amós del capítulo 9 del versículo 11 al 15. Estas citas que yo les acabo de dar refutan la postura milenialista, y vemos que esta postura está totalmente errada del plan que está escrito por Dios para los creyentes, para los que han creído en Yahshua. Y seguimos. El orden cronológico de los eventos apocalípticos indica la experiencia de un reino terrenal antes de la conclusión de la historia mundial. Apocalipsis 20. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, les voy a hablar a grandes rasgos el día de ayer,
Hablábamos sobre el orden cronológico, que estamos viviendo una era de los sellos, luego vienen las trompetas, el cáliz de la ira de Dios, viene la tribulación, la gran tribulación, el juicio a las naciones, el reino milenial. De ahí Satanás es soltado y para que pasemos al juicio de la eternidad, para que estemos en la eternidad juntamente con Yahshua. Es así el orden a grandes rasgos que le hablo. Si tú tienes duda de eso, te podemos hacer llegar el diagrama que tenemos y con todo el amor del Señor compartir lo que el Señor nos ha dado. Y esto no tiene ningún costo, esto lo hacemos porque queremos conocer la profundidad de la palabra del Señor. Es aquí donde en esta tarde yo quiero que quede totalmente clara estas posturas teológicas, que son posturas de hombre. La postura real en la cual tenemos que basar nuestra vida y nuestra fe se llama la palabra de Dios. La Sefer Dabar, la palabra que es fuente de vida, la palabra que es abundancia para cada uno de nosotros y es la que nos va a llevar delante de la presencia de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Damos gracias a Yahweh, nuestro Elohim, por la vida de cada uno de nuestros hermanos y la nuestra que nos permite compartir en esta tarde. La perspectiva amilenialista sale de uso de un método de interpretación para profecías no cumplidas y otro para escritura no proféticas y para profecías cumplidas. La escritura no proféticas y las profecías cumplidas son interpretadas de manera literal o normalmente. Pero según el amilenialismo, la profecía no cumplida debe ser interpretada espiritualmente. Aquí caen en un error ellos. Es decir, no literalmente. Los que aceptan el amilenialismo creen que una lectura espiritual de la profecía no cumplida es la lectura normal de estos textos. Déjenme decirles una cosa. Como estudioso de la palabra, hay palabras que son figuras, formas y figuras. Eso lo dice Hebreo 8:5. Pero también la Escritura enseña que hay palabras, hay versículos que no se necesitan interpretar espiritualmente, sino que son cosas literales. Eso lo dice las leyes de interpretación bíblica, la hermenéutica, lo que les hablaba yo hace un rato. Esto se llama el uso de una hermenéutica doble. ¿Saben cuál es una hermenéutica doble? Y eso es un error teológico que se practica. Y eso más lo usan los grupos sectarios. ¿Saben? Porque la Biblia dice en 2 de Pedro que la profecía no vino por interpretación de hombres, sino del poder del Espíritu Santo. Es aquí donde tenemos que entender que cuando nosotros hacemos uso de una doble hermenéutica, porque usamos figurativo y usamos espiritual, y eso se nos echa a perder. El amilenialismo supone que la mayor parte o toda la profecía no cumplida está escrita en un lenguaje simbólico, figurativo y espiritual. Y eso nos hace caer en un error de interpretación, mis amados amigos, hermanos que nos están viendo. Las profecías concernientes a la primera venida de Cristo fueron cumplidas literalmente. Por lo tanto, la profecía concerniente a la segunda venida de Cristo debería de esperarse ser cumplida literalmente también, porque así está escrito, así lo hablan los santos hombres de Dios a través de la palabra. Por estas razones, una interpretación alegórica de la profecía no cumplida debe ser rechazada totalmente, y una interpretación literal o normal de la profecía no cumplida debe ser adoptada. Y esto nos hace ver que el amilenialismo está en contra totalmente de la palabra y de la profecía revelada por el Abacadosh, por el Padre Eterno. Tenemos que aprender cómo estudiar, cómo vivir la Biblia, dejando las tradiciones, dejando las costumbres
y meternos en el sumo conocimiento y escudriñamiento de la palabra del Señor, que nos va a llevar a un entendimiento y a una sabiduría profunda, a un poder de lo alto donde la mente va a trascender para entender las revelaciones que el Señor tiene a través de su palabra. Y vamos con la última postura, el premilenialismo, que es donde este premilenialismo entran lo que son la Iglesia Católica, porque ellos creen en una segunda venida. Entra lo que es el cristianismo de este tiempo, el cual nosotros profesamos, y podemos saber lo que habla este premilenialismo. El premilenialismo es la opción o la opinión de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenial, por eso se le llama premilenialismo, y que el reino milenial es literalmente de un periodo de 1000 años, porque así está escrito. Y si nosotros aplicamos hermenéutica, la hermenéutica tiene muchas ramas, pero hoy vamos a hablar únicamente de la hermenéutica en general, no me voy a profundizar más en esto. La hermenéutica, en su sentido más simple, habla que la Biblia se interpreta por sí misma y habla de un reino milenial literal de 1000 años. Para poder entender e interpretar los pasajes de la Escritura que tratan sobre los eventos del final de los tiempos, hay dos cosas que debemos entender claramente. La primera, un método apropiado para la interpretación de la Escritura, que es la hermenéutica. Y segundo, la diferencia que hay entre Israel y los creyentes en Jesús, el conjunto de todos los creyentes en Jesucristo. Saben, ayer hablábamos también de la doctrina de que nosotros somos el Israel espiritual. Por ahí se habla mucho de eso. Se habla de la doctrina de la suplantación, que nosotros somos Israel. Hay gente que dice que Israel fue desechado. No fue así. Y eso se lo puedo comprobar en el libro de Romanos. Lo habla, que en ninguna manera Israel va a ser desechado, ni que tampoco nosotros vamos a obtener las promesas que tiene Israel, porque no somos Israel, mis amados hermanos. La Biblia es muy clara y dice que nosotros fuimos injertados como un olivo a Israel. Somos un injerto. Así es que no usemos esa teología de la suplantación, porque estaríamos cayendo en un error doctrinal bíblico, no de hombres, sino un evento doctrinal bíblico. Y hablando de eso, ¿de dónde viene esa teología o esa teoría de la suplantación? Viene de la Iglesia Católica, con los padres de la Iglesia, que se les llamaba antes Jerónimo y todos esos que fueron en la antigüedad llamados los padres de la Iglesia. Es ahí donde se originó la teología de la suplantación. Pero nosotros no somos ningún Israel espiritual y no somos el Israel que Dios adoptó para este tiempo de ninguna manera. Nosotros somos un pueblo gentil que hemos creído en la crucifixión de Cristo y que por su sangre hemos sido lavados, porque eso es lo que dice la palabra de Yahweh. Y hablando de esto, dice un método apropiado para la interpretación de la Escritura requiere que la Escritura sea interpretada de manera que sea consistente en su contexto. O sea, no tomar los textos para sacarlos de contexto y tomarlo para pretexto. Eso es lo que quiero que entiendan. Esto, que un pasaje debe ser interpretado de manera que sea coherente con la audiencia para quien fue escrita en aquellos quienes se escribe o se escribió en la antigüedad, por quienes fueron escritos. Aquí se toman dos puntos para la interpretación de los textos: el histórico y el cultural. Con frecuencia revelará el significado correcto que tiene un pasaje. También es importante recordar que la Escritura interpreta la Escritura. Esa es la primera regla de interpretación de la hermenéutica. La Biblia se interpreta por sí misma. No hay vuelta de ahí. Finalmente, y lo más importante, los pasajes deben siempre ser tomados en su significado normal,
regular, sencillo, literal, a menos que el contexto del pasaje indique que es de naturaleza figurativa. Una interpretación literal no elimina la posibilidad de que se usen figuras para el lenguaje. Eso lo vemos en la profecía del libro de Daniel, que usó figuras, pero representando una profecía literal. Amén. Bueno, esperamos en Dios que estemos aprendiendo esto. Esto es de suma importancia para nuestra vida espiritual. Más bien, como se usaron animales, figuras, lo que ya les comenté del libro de Daniel. Esto anima al intérprete a no incluir el significado del lenguaje figurativo en el pasaje, a menos que sea apropiado por el contexto bíblico. Hay una regla de interpretación que se llama perícopa, que el significado del texto que tú estés leyendo, la sustancia de ese fragmento de texto, la interpretación te lo van a dar los textos anteriores y posteriores. A eso se le llama perícopa en las reglas de interpretación de la hermenéutica. Y pasando lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, dice, nos recuerda, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que ya les había yo comentado. Es aquí donde tenemos que aprender. Aplicando estos principios de interpretación bíblica, debe verse que Israel, los descendientes físicos de Abraham y la iglesia, todos los creyentes, son dos grupos diferentes. Es crucial reconocer y entender que Israel y la iglesia son distintos. Porque si esto no es comprendido, la escritura será malinterpretada. Específicamente los pasajes que tratan con las promesas hechas para Israel, tanto cumplidas como por cumplir, son propensos a malentenderse y malinterpretarse si uno trata de aplicarlos a la iglesia y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos, amigos? Que las promesas que son para Israel, eso no se lo vas a quitar nunca. Y las promesas que son para el pueblo gentil, nosotros, que no somos judíos, tampoco nos la van a quitar. Y no podemos tomar de aquí cuando me conviene, no. Cada quien con su cada cual. Recuerda, el contexto del pasaje determina para quién fue escrito y guiará la interpretación más certera para que no haya una equivocación bíblica. Y nos podemos ver todas las promesas que Dios hizo a través de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis. Abraham, a Isaac, a Jacob, fueron literales y se cumplieron. Y hay unas por cumplir todavía. Segunda de Samuel capítulo 7 trata de Cristo gobernando durante 1000 años. Eso lo dice segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 11 al 17. Esto se refiere al gobierno de Cristo durante el milenio y para siempre. Disculpe. Algunos creerían que el gobierno de Salomón, algunas posturas teológicas dicen que el gobierno de Salomón fue el cumplimiento literal de esta profecía, pero están errados. Pero hay un problema con esto. El territorio sobre el cual Salomón reinó no es propiedad de Israel en la actualidad, y Salomón tampoco está reinando actualmente, y eso es un error teológico. Así es que podemos entender que la interpretación o la postura teológica más aceptable para nosotros como creyentes de Yeshua es el premilenialismo. Ahora, con esto en mente, examinemos lo que está registrado en Apocalipsis 20 del 1 al 7. El premilenialismo ve que este pasaje describe el futuro, cumplimiento de la promesa con Cristo en el trono. El aplicar un método de interpretación literal a la escritura da como resultado que las piezas del rompecabezas que es la escritura se unan de una forma congruente.
Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Jesucristo fueron cumplidas, literalmente. Por lo tanto, debemos esperar que las profecías respecto a la segunda venida de Cristo también sean cumplidas literalmente. Y es aquí, mis amados hermanos, donde en esta tarde yo te quiero invitar a que escudriñemos la Escritura. Por eso Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Muchos de nosotros estamos siguiendo religiones, tradiciones, pero a veces no sabemos ni en dónde estamos parados, cuál es la postura que Dios quiere que yo siga para mi vida espiritual, para la salvación de mi alma. Por eso en esta tarde yo te invito a que escudriñemos la Escritura y que se cumpla lo que dice la palabra: y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La que está escrita en la palabra de Dios. Lo que estás profesando posiblemente estés en un camino equivocado. Vuelve a los principios bíblicos, vuelve a las sendas antiguas, rinde tu corazón a Jesús y Él te mostrará el camino que debes de seguir. En esta tarde yo quiero bendecir tu vida con esta bendición sacerdotal. Y con todo el amor del Señor, yo te invito que si tú tienes dudas de este tema, mándanos un mensaje y con todo gusto estaremos enseñándote cuál es el camino que debes de seguir. Quiero bendecir tu vida con la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, que significa paz, prosperidad, salud y bienestar para ti y para cada uno de tus familiares. Si este video ha sido de bendición, ha sido de conocimiento, yo te invito a que lo compartas. Y que lo compartas no para que nosotros seamos conocidos, sino para que el Evangelio salve a más almas y más personas salgan de la ignorancia, de las tradiciones y de las religiones y conozcan al Cristo de la gloria, aquel que murió hace más de 2000 años para salvar su alma a través del perdón de sus pecados por su sangre preciosa. Yahweh te bendiga. Shalom.